Muy buenos días, tengan todos ustedes y quisiera pedirles una disculpa por el retardo que tuvimos. Es que tuvimos que hacer una parada técnica que terminó siendo más larga de lo que pensábamos. Entonces, pues bien, el día de hoy quisiera hablar con ustedes sobre el perdón. Y con respecto al perdón, me gustaría comenzar con una historia que el Señor Jesús les dijo a los discípulos. Entonces en esta historia él dice que había un hombre que le debía mucho dinero a su patrón y y el patrón le mandó a hablar para que cubriera su deuda. Pero luego resulta que cuando él empieza a dialogar con el patrón con respecto a esta deuda, pues le dice que no tiene dinero para pagarle, que no hay manera de pagar. Era una deuda muy grande la que tenía con él. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Mira, te perdono la deuda. Pero entonces, después de esto, pasa de que este hombre al que le perdonaron la deuda encuentra un consiervo de él y lo empieza a acosar porque le debe una cantidad mucho menor que la que le habían perdonado a él. Entonces alguien vino y le comentó al patrón lo que había sucedido. Y entonces el patrón, el señor de este siervo, se molestó mucho y le mandó a hablar y le dice, oye, ¿acaso no te perdoné yo una deuda mucho más grande a ti? ¿No se suponía que tú tenías que hacer lo mismo con tu consiervo? Dice, pues ahora échenlo fuera y entonces en el caso de él iba a ser culpable de juicio. Y hay otra parte que el Señor les dice, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto estás en el camino. No sea que seas echado al juez y el juez al alguacil y juntos, dice, tengan que pagar y no saldrán de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿A qué se refiere esto el Señor? Pues se refiere a que Él vino con un ministerio de perdón sobre nosotros. Nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, todos, ¿sí? No es una cuestión de uno nada más. Todos los seres humanos que hemos pisado esta tierra, excepto el Señor Jesús en su forma, que era Dios en su forma humana, todos cometemos pecado. Todos somos deudores ante Dios, ¿sí? Eso no es una novedad. Todo el mundo dice, cuando cometemos un error, decimos, pues es que soy una persona, soy un ser humano, es de humanos errar. Todos los seres humanos cometemos errores, ¿sí? Eh, entonces, vamos a, sí, perdón, vamos a un corte. Entonces, muy bien. Entonces, hablando del perdón, les decía que el Señor le perdonó la deuda a esta persona y entonces Él nos perdona a nosotros nuestras deudas. Fíjense, la Biblia decía algo muy interesante con respecto al pecado. Con respecto al pecado, los judíos tenían que pagar con sangre, pero Dios en la misericordia de Él no quería que el ser humano fuese sacrificado. Entonces les dio en la ley que ellos tenían que sacrificar un corderito y este corderito pagaba con su sangre por las culpas de los pecados del pueblo. Entonces el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año ante el lugar santísimo delante de Dios para ofrecer esta ofrenda de sangre en la cual este corderito era sacrificado y con la sangre el sumo sacerdote era purificado y entonces ya podía entrar a interceder por los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no es porque Dios sea un Dios castigador. La Biblia dice que Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, entonces no puede dejar el pecado sin castigarlo. Pero también es un Dios de misericordia, ¿sí? Así que si tú ahora estás escuchando esto y estás diciendo, ay, es que yo soy pecador, sí. Pero este Dios es un Dios de misericordia. Él no quiere ejecutarte. Él no quiere castigarte. Él no quiere que estés pasándolo mal. Por el contrario, Él manda a su Hijo Jesús para que pague por nuestros pecados en la cruz. Y entonces, ¿qué es lo que Él da? Dios da lo más valioso que Él tiene, que es a su Hijo unigénito, para que pague por nuestros pecados. Pero entonces,
Ahora ya sabemos que podemos recibir el perdón de pecados a través de Jesús, pero ¿cómo lo recibo? ¿Cómo cómo lo puedo hacer válido para mi vida? Bueno, pues primero tenemos que considerar alguna cosa. La persona necesita reconocer que es pecador. Si yo no reconozco que soy pecador, si yo no reconozco que he hecho lo malo delante de Dios, entonces no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces muchas personas dicen, no, pues muy fácil, mira, yo voy a cometer todos los pecados que yo quiera, voy a hacer todos los errores que yo quiera, y antes de morirme me voy a arrepentir. Y luego ya recibo a Jesús y me perdona y ya entro al cielo. Ah, qué bien. El detalle es que no es tan fácil como esto, ¿sí? El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y entonces tendríamos que analizar, por ejemplo, quiero comentarles una historia. Cuando yo era niño, estaba jugando a la pelota con un amigo. Y este amigo le dio un pelotazo muy fuerte en la cara a mi hermano. Y me dio mucho coraje, pero era dentro del juego de fútbol, así que yo no podía ir a golpearlo. Entonces pensé en lo que estábamos jugando ahorita, que tengo oportunidad en una entrada, le voy a dar una patada bien fuerte y va a ser dentro del juego, tampoco me puede reclamar. Y pasó, tenía la pelota entre los pies, llegué y le metí una patada tan fuerte que lo hice que cayera al piso y empezara a llorar. Entonces sale la pelota volando para un lado y yo voy corriendo detrás de la pelota para traerla y voy ahí como que ja, 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 ya me la cobré. Pero por otro lado pensando, lo que hiciste estuvo mal, no fue correcto. Entonces, miren, en muchas ocasiones cuando nosotros hacemos este tipo de actos, tenemos este tipo de actitudes, el arrepentimiento no llega fácilmente. A veces cuando preguntas, por ejemplo, estaba en diciembre en Argentina y estábamos tocando el tema del abuso sexual. Y me preguntaba un muchacho, ¿cómo perdonas a una persona que te abusó sexualmente? ¿Cómo perdonas a una persona que te haya hecho tanto daño? Y ahí es cuando entramos en los dilemas, ¿verdad? Cuando decimos, ¿cómo voy a perdonar a la persona que destruyó mi vida? Pero déjenme decirles una cosa. Cuando tú perdonas a la persona que te hizo daño, lo que estás haciendo delante de Dios es liberándote a ti mismo. Porque si recuerdan lo que les dije hace rato de este verso bíblico que dice, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto estás en el camino, ¿sí? No sea que ambos sean echados al juez y con el juez al alguacil y juntos sean puestos en la prisión y no saldrán de ahí hasta que paguen el último cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no perdonas a las personas que te han ofendido, entonces Dios te va a tener que cobrar a ti las ofensas que tú le has hecho a Él, ¿sí? Y a lo mejor tú puedes decir, es que yo no he cometido pecados graves, pero delante de Dios no funciona así. Dios es perfecto y la Biblia dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Así que dentro del plan salvador que Él tenía, dentro de su plan hermoso para que tú pudieses ser liberado y que tú puedas ser partícipe del cielo, es decir, tú no tienes que ser la Madre Teresa de Calcuta, no tienes que ser una persona súper santa para que puedas participar del cielo. La Biblia dice que ya hemos sido santificados por Jesús, es decir, Él ya ha pagado por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, si Él ya pagó mi deuda, pues yo tengo derecho a la santidad, ¿sí? En el cielo, por la obra de Jesús en mi vida. Ahora, esto no quiere decir que yo tenga un permiso especial para cometer todos los pecados que a mí se me antoje. No, esto quiere decir que yo tengo que vivir una vida de sobriedad. Es decir, yo tengo que considerarme a mí mismo para no caer de nuevo en el problema del pecado. El pecado es un problema muy serio. Fíjense, fue tan serio el problema de pecado que entró en la humanidad que Dios tuvo que enviar a su Hijo para que pagara por su sangre por nosotros. Tu salvación y la mía no han sido baratas. Costaron la sangre más preciosa y más valiosa que ha existido sobre este planeta, que ha caminado sobre este planeta, ¿sí? Entonces,
déjenme retornar a este tema del el poder que tiene el perdón. Y miren, estaba platicando con una persona en otro país y, y me pidió que orara por ella por una situación familiar que había tenido muy difícil. Ella había tenido un problema muy fuerte con su esposo. Su esposo había cometido adulterio y ella me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo ya lo perdoné, pero todavía me duele. Yo quiero que usted ore por mí. Y entonces yo le pregunté, eh, ¿pero alguna otra cosa que usted quiere que yo ore por usted, hermana? Y me dice, sí, quiero que ore por mi artritis. Y entonces empezamos a orar por la artritis. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú fuiste víctima de un ataque muy fuerte. Y me dice que sí, y nadie lo sabe. Alguien de mi familia me agredió sexualmente. Y entonces empezamos a trabajar en ese momento sobre el perdón. Y cuando empezamos a trabajar en ese momento sobre el perdón, lo que pasó fue algo milagroso. Terminando de orar, entonces ella viene y me dice, mira, puedo mover mis manos. Se fue la artritis. Algunos médicos han considerado que la mayor parte de las enfermedades provienen de origen psicosomático. Yo personalmente creo que Dios hace milagros. Yo creo que cuando una persona le retiene el perdón a otra, entonces lo que hace es permitir abrir puerta para que exista enfermedad, ¿sí? A veces no únicamente enfermedad física, a veces enfermedad emocional, a veces enfermedad espiritual. Ahora, no me malentienda, tampoco estoy diciendo que todas las personas que están enfermos es porque tienen deudas contra alguien, porque no han querido perdonar a alguien. A lo mejor en tu vida tú ya has tenido y has experimentado ese poder del perdón y ya tienes paz en tu corazón por haber perdonado a las personas que te deben. En algunas ocasiones nos ha tocado ver esto, nos ha tocado ver este efecto tan dramático, tan libertador, tan fuerte del perdón sobre las vidas de las personas, que entonces tenemos este tipo de manifestaciones como sanidades milagrosas, ¿sí? Así que si tú has tenido algo en contra de alguien y lo quieres sacar, hazlo, hazlo. Una de las cosas que también nos hemos dado cuenta en este ministerio que Dios me ha permitido tener con las personas es que nos damos cuenta que cuando ellos vienen al perdón, uh, muchas cosas interesantes suceden. Miren, por ejemplo, nos damos cuenta que las personas que han sido victimizadas continuamente por otras personas, en cuanto no únicamente abuso eh, sexual, sino también abuso físico, abuso verbal, ¿sí? Los victimarios tienen un radar especial en el cual ellos pueden darse cuenta quiénes pueden ser victimizados. Pero cuando una persona decide perdonar, se vuelve invisible ante los victimarios. ¿Y por qué se vuelve invisible? Se vuelve invisible porque deja de ser una víctima. Es decir, se quita la etiqueta de víctima. A veces las personas caminan por la calle y no se dan cuenta que traen una etiqueta de víctima y otros traen la de victimario. Y entonces el victimario siempre está buscando a quién victimar. Miren, muy mala la comparación, pero nos hemos dado cuenta que algunos agentes de tránsito en esta ciudad siempre va uno en su carro y van con la cara así. No, únicamente viendo a ver a quién le encuentran un error, una situación para detenerlo y pedirle un soborno. Esa es nuestra realidad, perdón si lo digo de esa manera, ¿verdad? No quiero ofender tampoco a las personas que se dedican a eso, pero es la verdad. Tomar dinero que no te corresponde se llama robar, ¿sí? Entonces, lamentablemente vemos que eso pasa en nuestra sociedad. No únicamente con ellos, sino con muchas personas. Siempre están buscando, esperando que se les dé un soborno, ¿sí? Y estas personas que piden sobornos son victimarios. Están siempre buscando la manera de victimar a los demás. Y si tú llegas ante estas personas con esa cara de que, ay, es que cómo lo resuelvo, pues les estás dando las herramientas que ellos necesitan para convertirte en víctima. Esto es en una escala económica, pero pasa en todos los ámbitos, pasa en el ámbito emocional, pasa en el ámbito social, ¿sí? Entonces por eso nos damos cuenta que de repente hay mujeres
o hay varones que te comentan, oye, fíjate que estoy pasándolo mal. Nuestro país tradicionalmente ha sido, lamentablemente, eh, las mujeres han sido víctimas de muchos abusos y tenemos lamentablemente que dar cuenta de ello, que ahora los niveles incluso de feminicidios en nuestro país se han elevado bastante, en nuestra ciudad se han elevado bastante. Entonces, el hecho de que tú aprendas a perdonar a los demás y aprendas a vivir una vida libre, ¿sí? Te convierte en una persona menos identificable, menos objetivo de los victimarios, ¿sí? Hemos reportado en el caso de personas en los países que el Señor no nos ha permitido compartir, tanto en Sudamérica o en Norteamérica, que las personas que deciden dejar de ser víctimas, entonces, es decir, que perdonan, deciden dejar de ser víctimas y ya no sufren los efectos de los victimarios a gran escala. Ahora, sí es cierto, sigue habiendo personas que tienen la intención de agredir siempre al que esté a su alrededor y a veces lamentablemente somos víctimas de circunstancias que están a nuestro alrededor. Entonces, para eso siempre podemos utilizar el recurso del perdón. Yo quisiera invitarte a que hicieras una reflexión antes de pasar a la siguiente parte que voy a tener en este programa, que tengo una invitada especial el día de hoy. Y quisiera invitarte a que tú te pongas a cuentas con Dios ahora y le digas, Dios, yo traigo delante de ti todas las ofensas que me hayan hecho, todas las personas que me deban algo física, emocional, e incluso puede ser, si quieres, también económicamente, y les traigas delante de Él a el perdón. Y el perdón va a hacer maravillas en tu vida, tú lo vas a poder experimentar. Vamos a orar así brevemente y después nos vamos a corte. Y quiero que me sigas con esto. Señor Jesucristo, te agradezco porque hayas pagado mis deudas, ¿sí? Porque yo era deudor delante de Dios, pero te agradezco que tú hayas pagado mi deuda delante del Padre. Y ahora te pido, Señor, que tú me ayudes a perdonar. Ahora entrego de palabra el perdón a todas aquellas personas que me han ofendido, sean pecados pequeños, sean pecados grandes. Y te pido, Señor, que tú pongas, como dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad en mi corazón, para que el perdón no sea únicamente una decisión de palabra, sino que sea también una convicción en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Nos vamos a corte, ¿sí? 4 a 5 aquí por Antena X para que vayan a ver NH, donde yo presento videos musicales. Los espero. Yo soy Desi. Yo soy Katy Ryan. Yo soy Yuria. Y juntas somos Comadres Regias. Te invitamos a que te tomes un café con nosotras Y a platicar de los temas que te interesan: estilo y moda, alimentación, manualidades. salud natural, fitness y mucho más. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Antena X. Muy bien. Okay. Muy bien. Perdón. Pues ahora les quiero presentar a esta jovencita. Ella es la señorita Shannon Hutler, es mi hija. Y queremos hablar un poquito de nuestra experiencia. Recárgate, relájate. De nuestra experiencia. Como ustedes saben, hace un par de semanas hubo un par de programas que fueron repetidos porque estuvimos intentando desde Colombia conectarnos para poder tener un programa en vivo desde allá, pero lamentablemente las cuentas de internet, o no, más bien las cuentas no, sino las conexiones de internet que tuvimos en el momento no nos pudieron favorecer y tuvimos que repetir programas. La intención era hacer un programa en vivo desde Colombia y en esta ocasión me acompañó mi hija, ¿verdad? Yo tenía muchas expectativas con respecto a lo que habría de pasar con ella y bueno, era la primera vez que ella salía del país, y bien, pues tuvimos un momento como papá y como hija así
súper para nosotros. Y yo pues quiero pedirle a Shannon ahora que ella nos comente un poquito. Primero, ¿qué sentiste, verdad, al momento de salir por primera vez del país? Pues se siente muy diferente porque es otra costumbre, son diferentes diversidad de personas, la comida, la gastronomía es muy diferente a lo que ya conozco, entonces son cosas que pues que es bueno conocer. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que más te impactó al llegar a Colombia? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Bueno, pues al llegar, ¿qué fue lo que viste diferente? Por ejemplo, yo les comentaba que para mí en una ocasión llegar a un lugar que no era mi país, la primera vez que yo salí de México me tocó visitar Canadá y estaba en Quebec, que es la provincia francesa. Y lo que me llamaba mucho la atención eran los anuncios de alto, porque en francés dicen arrête, ¿sí? Entonces a mí me llamaban la atención los anuncios de alto en las esquinas cuando los carros se detenían porque eran diferentes, ¿sí? ¿A ti qué fue lo que te llamó la atención? Las diferentes como costumbres que la gente tiene, como que allá salían a pasear mucho los perros o se veía mucho la gente en motocicleta o en bicicleta y acá no se ve tanto eso. Muy bien. Ahora, con respecto a tu experiencia con las iglesias, primero con la iglesia que estuvimos, León de Judá, Iglesia Cristiana León de Judá, un saludo para los hermanos que nos estén observando por allá, si es que hay alguien que nos está viendo en la Iglesia Cristiana León de Judá, que está en el barrio que llaman Palo Quemado en Bogotá. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu impresión cuando llegamos ahí? Pues lo primero que sentí fue como emoción, como cuando veía a las chavas o las personas de mi edad que se veía que tenían una comunión muy cercana con Dios, era como o sea, un ejemplo de algo como que a mí me gustaría que la gente viera en mí, que la gente me viera y me viera como yo veía a esas personas como muy cercanas a Dios. Muy bien, muy bien. Dentro de nuestro viaje también tuvimos la oportunidad de ver algunos centros de rehabilitación y bueno, nos llevaron a quedarnos en una casa en un lugar muy alto en la montaña, en una montaña ahí cerca de Bogotá que se llama Choachí. No sé si nos logramos ver alguna fotografía, no se puso nada por ahí. En Choachí, que es un lugar alto, son un poquito más o alrededor de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para mí, en esta ocasión, aunque yo ya había estado allá anteriormente, una fue, al tener tanta altura, que nosotros tenemos 650 metros más o menos sobre el nivel del mar aquí en Monterrey, pues es una situación difícil porque no estamos acostumbrados a esa altura y entonces estaba batallando para respirar. Y otro detalle también era que era difícil para mí por la cuestión de las curvas. Si ven gente que pasa por ahí, no se preocupen, estamos reparando algunos detalles técnicos. Entonces, cuando yo estaba por ahí, una es que me mareé bastante. Miren, ahí estamos viendo una fotografía dentro de esta iglesia que se llama Iglesia Cristiana León de Judá, donde tuvimos la oportunidad de compartir con las niñas que hacen la danza al frente de la iglesia. Fue un momento muy, muy emotivo, muy bonito para compartir con ellas. Y bueno, en esta otra fotografía estamos viendo también el centro de rehabilitación. Este centro de rehabilitación, una parte es para hombres, otra parte es para mujeres. Ellos hacen una labor muy linda, ¿verdad? Ahí de tener personas que han sido víctimas de abuso, que han caído presas de adicciones, y ellos están ahí pues aprendiendo mucho de la palabra de Dios, aprendiendo mucho de los hermanos líderes que los están ahí guiando. Fue un momento muy bonito en el que nosotros tuvimos para compartir con ellos. No sé si tengas otra por ahí a la mano. Ahí, este es otro centro de rehabilitación en el cual, bueno, Shannon ya tuvo la oportunidad de traducir a nuestro hermano John. Ahí ven al frente, ¿verdad? Al hermano John Rowe y a la hermanita Shannon Hutler, que está
traduciendo para él. También hubo un momento ahí muy emotivo con los chicos que estaban en este lugar. Este es un lugar que se llama San Sebastián, en Mariquita de Tolima. Es una provincia o otro departamento en Colombia. Allá a los estados los llaman departamentos. Y entonces era un departamento diferente, a 5 horas aproximadamente de Bogotá. Quiero que me comentes un poquito, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste al momento de traducir ahí, mi amor? Pues es un como ya un evento muy diferente a lo que yo como estoy más acostumbrada, que es ir a la iglesia y ver la predicación, allá pasar a enfrente a traducir. Entonces mi experiencia básicamente creo que fue un poco más cercana con Dios a lo que fue la parte de traducir, porque la gente como te tiene la confianza de contar sus problemas y tú tienes que captar el mensaje, recibirlo, traducirlo y también saber que la otra persona también lo recibió igual que tú y luego volver a traducirlo ahora al español. Entonces sí es como ya algo, un proceso que se ve muy sencillo, pero sí requiere más como más procedimientos que no se ven, pero que realmente sí están, como el uso de palabras, que no vayas a decir una palabra que a lo mejor pueda entenderse otra cosa y se pierda el mensaje. Entonces sí ocupas como un poco más de concentración con eso, y tanto la parte de Dios sentí como que también, aunque quizá yo no estaba dando mensaje, también que pues era parte de un principio de administración que Él había iniciado en mí. Muy bien, muy bien. Y pues la verdad es que yo sí pude verlo, yo pude experimentar esto con Shannon ahora que estábamos por ahí. Yo quisiera mandar a corte tantito para seguir viendo algunas fotografías ahorita que regresemos, seguir hablando un poquito de testimonio de lo que hicimos y ver algunas otras sorpresas más en el programa. Espero que lo estén disfrutando. Y bien, muy bien. ¿Seguimos? Muy bien. Hey, ¿qué tal mis amigos de Antena X? Los invitamos todos los jueves a Noches de Pachanga de 8 a 9 por Antena 10. Denle like a la página y por ende, Noches de Pachanga de 8 a 9. ¡Yeah! Muy bien, pues regresamos y estamos viendo aquí algunos de los saludos que nos mandan a Marlene Patricia. Gracias por seguirnos. Pues sí, como les decía al principio, se nos hizo un problemita ahí con una llegada a comprar unas cosas y no calculamos bien nuestro tiempo y salimos tarde, perdón. Jessica Escobar también, saludos. Sonia, gracias por tus palabras. Y pues esperemos que Dios obre en tu vida, ¿verdad? Y que sigas adelante. Claudia Rodríguez también, pues le damos gracias a Dios por tu vida y qué bueno que nos está siguiendo y qué bueno que este programa pueda ser de bendición para ustedes. A Sonia también, saludos.
Y pues bueno, vamos a continuar ahora con las fotografías de lo que hicimos. Ahí tenemos una fotografía donde estamos ministrando. Esta es la segunda iglesia que visitamos. Se llama Iglesia El Refugio, porque está en un barrio que se llama El Refugio. Es una iglesia también cristiana. Y ahí estamos orando, ¿verdad? Por un varón. Esperemos que si ellos también nos ven, pues puedan también reciban nuestro saludo, ¿verdad? La gente de Iglesia El Refugio ahora deben de estar en culto, pero ellos van a poder ver la repetición del programa. Y nos repartimos ahí, tanto Shannon y yo, para estar orando por las personas, junto con John, y ella oraba por las mujeres y yo oraba por los varones, ¿sí? Entonces ahí tenemos más de las personas que pudieron ser ministradas en ese día, y pues le damos gracias a Dios por las vidas de ellos. Si quieres, si tienes otra. Miren, esto también fue ahí en el centro, en un centro de rehabilitación, en el momento en el que yo estaba traduciendo, porque nos estuvimos turnando, ¿verdad? Para traducir tanto Shannon como yo. Y si habrá otra todavía por ahí, Walter. Bueno, esta es también parte de las que ya habíamos visto de Mariquita de Tolima. Y pues bueno, fue un momento muy bonito ahí con ellos. Miren, esa es otra toma también del centro de rehabilitación. Nos habría gustado presentarles un poquito más de fotografías de Bogotá como ciudad. Es una ciudad muy bonita. A mí personalmente me recuerda mucho a la Ciudad de México por varios aspectos. Uno, por la altura. Otro, porque el clima es muy dulce, es muy entre 10 y 20 grados casi siempre. A veces sube un poquito más, a veces baja un poquito a menos temperatura. Pues muy parecido a la Ciudad de México. A los que hemos visitado la Ciudad de México, pues conocemos algo de eso. Entonces vamos a continuar aquí preguntándole a Shannon. ¿Te gustó tu experiencia al salir? Pues sí, o sea, sí me gustó mucho y obviamente es algo que me gustaría repetir. Excelente, excelente. Pues muy bien, entonces yo quisiera realmente agradecerle a ella que me haya acompañado. Realmente cuando sale uno varios días de la casa, uno extraña siempre la casa. Y el hecho de poderse llevar a alguien de la familia es una gran bendición. Entonces, yo quisiera dejar el programa con esta reflexión para ustedes. El Señor Jesús les dijo a los discípulos: orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hay gente con mucha necesidad. Colombia es un país muy parecido a México, a la vez también es muy diferente. El Señor nos ha permitido visitar varios, nos ha permitido estar en Colombia, en Chile, en Argentina, conocer gente de Brasil, gente en Canadá, de los Estados Unidos también. Entonces, si hay un común denominador en todos es todos necesitamos a Dios, todos necesitamos al Señor, ¿sí? Y creo que el Señor le dijo a los discípulos, porque Él sabía que no iba a haber mucha gente que lo quisiera hacer, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces pidámosle al Señor que permita que siga habiendo personas que hagan este tipo de viajes, tanto que vengan aquí como que salgan. Y tú considéralo también para tu vida, la posibilidad de llevarle consuelo a una persona que no esté en México es una posibilidad abierta para ti el día de hoy. Medítalo y piénsalo. Shannon, tú no te imaginabas que pudieras haber estado así alguna vez. Ella se dio cuenta de cerca al ver en el ministerio lo que esto es. Es como cuando uno va al circo y ve a los tigres de lejos, pero cuando ya te acercas y los tienes ahí justo enfrente de ti, bueno, que ahora ya no se permiten los animales en los circos, pero cuando pasa así, entonces puedes entender diferente y puedes ver una perspectiva diferente de las cosas. Esto es así, no es un circo, esto es mucho más importante porque esto es la vida real, ¿sí? Entonces, yo quiero darle muchas gracias a Dios por esa oportunidad que me dio de llevar a Shannon conmigo y de poder tener este honor de llevarles palabra a las iglesias hermanas, Iglesia Cristiana Protestante León de Judá y a la Iglesia El Refugio. Hermanos, un abrazo fuerte para ustedes, todo nuestro amor, todo nuestro cariño, y para nuestro auditorio que nos está viendo ahora igual, todo nuestro amor, todo nuestro cariño y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.